Una vez que estamos aquí en la página oficial de Bootstrap, en la parte superior derecha se muestra la versión actual y nosotros podemos seleccionar entre las versiones anteriores, pero que digamos ya llevan más tiempo trabajando o operando, ¿no? En diversas páginas o sitios web. La idea entonces es que nosotros nos descarguemos una de estas versiones para trabajar con, digamos que, con una versión estable, ¿no? En ocasiones, hablando por ejemplo de tecnologías, en este caso para el desarrollo de aplicaciones web, no es tan bueno, no es tan recomendable utilizar a veces las versiones más recientes porque resulta que a veces todavía traen errores o bugs, así también se le conoce, y que obviamente este tipo de cuestiones las evitamos cuando ocupamos una versión estable pero anterior a la última que tenemos, ¿no? Bueno, entonces ya estamos aquí en la página de Bootstrap y por lo que nosotros queremos hacer es descargar precisamente la herramienta, ¿no? Vamos a darle descargar. Otra vez repito nuevamente. Estamos en la página de Bootstrap. ¿Ok? 3.4. Aquí escogimos la versión y damos clic en Download Bootstrap. Cuando nosotros seleccionamos esa opción, pues aquí nos da diversas opciones de instalación dependiendo del tipo de proyecto que vamos a emprender. ¿Ok? El Bootstrap es utilizado pues para que el contenido que está en pantalla se adapte al tipo de dispositivo que está accediendo a esa dirección. Para que me entiendan, por ejemplo, vamos a abrir un sitio. Vamos a abrir. ¿Cuál será bueno? Vamos a abrir un sitio de Yahoo. Ok. Entonces estamos, por ejemplo, en el sitio de Yahoo. Observen que cuando yo abro el sitio, pues me muestra el logo del sitio, me muestra algunas opciones aquí en su menú de navegación, me muestra una barra de búsqueda. Del lado, digamos, izquierdo y el más amplio, pues muestra, ¿no? Algunas notas iniciales. Luego abajo empieza a mostrar más información, más noticias. Del lado derecho, por ejemplo, se ve los tópicos más buscados. Este, se empieza a ver, ¿cómo se dice? Comerciales, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a este mismo sitio, pero cuando mi dispositivo es móvil, ya no un equipo de escritorio, sino móvil? Pues resulta que la distribución pues no puede ser la misma, ¿no? Porque evidentemente el tamaño del dispositivo es más pequeño. Entonces, tiene que haber un reacomodo del contenido de esta página para que se vaya mostrando de manera más adecuada. ¿Cómo podemos observar eso? Bueno, pues aquí dentro del sitio seguramente también podemos acceder a nuestra herramienta ¿cómo se llama? A nuestra herramienta de desarrollador y observen que el sitio más o menos ha reacomodado su contenido para que pues sea visible, ¿no? En la pantalla, aunque parece que no tiene bien implementado Bootstrap. Vamos a ver aquí. Bootstrap, ándale. Aquí está. Este va a ser el bueno. Y entonces observen cómo se muestra la distribución del sitio. Ahora, aquí en pantalla estamos viendo cómo se vería en el dispositivo móvil, ¿no? Observen que tanto textos como encabezados, como logotipos, como cada uno de los elementos que están dentro de la página se han reacomodado de tal manera que es observable cada uno de los elementos que se contienen, ¿no? Sin necesidad de que yo esté haciendo zooms
en cada una de los segmentos o de los, ¿cómo se dice? En cada uno de los apartados, de las secciones con las que cuenta esta página. Entonces es perfectamente entendible y navegable. Y así como, por ejemplo, ahorita está la distribución en un teléfono, por ejemplo, podemos probar en un iPad, ¿no? El tamaño del iPad es distinta. Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar la orientación. Observen cómo se distribuye o redistribuye otra vez el contenido para que sea accesible, perdón, el contenido de la página, pero ahora como se vería en una tableta. Vean nuevamente cómo se distribuyen los elementos. Si regresamos a otro smartphone, observen por ejemplo aquí cómo están distribuidos, cómo se ve un elemento apilado uno tras otro, pero cuando yo lo veo en una tableta, se ven dos elementos, ¿vale? Apilados sobre otros dos, y estos cuadritos que se mostraban en el smartphone ya se muestran a un lado del texto principal y no abajo como cuando lo observamos, ¿vale? En un teléfono inteligente. Observen la distribución. Y si nosotros lo vemos aquí en nuestro equipo de cómputo, de escritorio, pues obviamente también tiene una distribución distinta. ¿Ok? Bueno, entonces la idea de utilizar Bootstrap precisamente es que nosotros podamos determinar la distribución de los contenidos dependiendo del tamaño de dispositivo por el cual estamos accediendo a nuestra página web, ¿sí? O a nuestro sitio. ¿Cómo utilizamos Bootstrap? ¿Cómo lo instalamos? ¿No? Sería la pregunta. ¿Cómo lo descargo? Esa manera de descargar el código fuente. El código fuente se refiere a los archivos que contienen toda la parte ¿cómo se llama? De código en JavaScript que permite que Bootstrap funcione. O también podemos utilizar las hojas de estilo de Bootstrap. ¿Ok? Observen cómo este código que viene en esta parte se parece en mucho a lo que nosotros hemos estado trabajando. Por ejemplo, cuando agregamos fuentes de Google, ¿no? Es un elemento link, dice hoja de estilo, y a continuación viene la dirección de donde va a tomar el código de la hoja de estilo. ¿Ok? Y vienen otros parámetros, ¿no? Como anónimos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para utilizar Bootstrap? Pues simple y sencillamente utilizar la hoja de estilo. ¿Ok? Vamos a comenzar una nueva página de HTML. Vamos a guardar aquí el documento, páginas, y vamos a poner aquí una, una página que se llame, vamos a ponerle usando bootstrap.html. Ahí está. Ya tengo mi página web, metemos contenido. Está. Ponemos título a la página. Usando Bootstrap, metemos un título aquí. Usando Bootstrap. Ok. Vamos a abrirla en nuestro navegador. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestra página en el navegador. Nada más hemos agregado el puro título. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar, pues por ejemplo, vamos a agregar unos contenedores genéricos. ¿Ok? Acuérdense que vimos las últimas sesiones tipos de contenedores, pero ahorita vamos a utilizar unos contenedores genéricos. Y los contenedores genéricos los podemos definir utilizando la etiqueta div. Y vamos a meter aquí lorem ipsum. Necesitamos texto. 1. Vamos a seleccionar todo el contenedor
y lo ponemos debajo del que ya estaba y luego otro. ¿Ok? Ya está ahí. Vamos a poner dentro del contenedor un subtítulo para poderlo identificar. H2. Vamos a ponerle inicio. Luego utilizamos otro H2 y le ponemos título a la segunda sección. Otros. Luego el siguiente. Contactos. Por ejemplo. Ya está ahí nuestra página. Ya está ahí nuestra página. Actualizamos nuestro navegador. Y ahí se muestran los tres contenedores con sus respectivos contenidos, que en este caso pues es texto, ¿no? Muy bien, pues si ustedes recuerdan la vez pasada y tratamos de implementar tres columnas porque requeríamos nosotros que esta información se mostrara con esa distribución, agregamos hojas de estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que Bootstrap nos dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas distribuir el contenido, perdón, de tu página web, nada más necesitas agregar etiquetas de clase a los elementos que quieras que se distribuyan en la pantalla. ¿Ok? Entonces, paso número 1, utilizar la hoja de estilo de Bootstrap. Así que tomamos las primeras dos ligas de las primeras dos hojas de estilo de Bootstrap y las copiamos. ¿Ok? Vamos a nuestra página web. Acuérdense que cuando yo utilizo hojas de estilo, estas deben de estar en la sección de Head. Ahí están mis dos hojas de Bootstrap. Vamos a agregar aquí la codificación. Ahí está. Muy bien, ya están nuestras dos hojas de Bootstrap. Hojas de estilo. Quiere decir que entonces yo ya puedo empezar a utilizar Bootstrap como tal. Vamos a ver algunas características antes de llevar a cabo la redistribución de elementos. Entonces, hasta ahorita lo que he hecho es agregar nada más la hoja de estilos de Bootstrap. Si yo actualizo mi navegador, se van a dar cuenta que el texto como tal va a tener una fuente distinta a la que por defecto me daba Bootstrap. ¿Todos me pueden escuchar? ¿Me escuchan, jóvenes, señoritas? Muy bien, entonces decíamos que Bootstrap ya por sí solo nos ofrece toda una serie de herramientas que nosotros podemos usar. Entre esas herramientas que nosotros podemos emplear está la iconografía. La iconografía se refiere al uso de iconos dentro de nuestras páginas web. ¿Ok? Dentro de la página web de Bootstrap, de donde nosotros descargamos la hoja de estilos, dentro de donde nosotros la copiamos, hay una opción aquí en el menú de navegación que dice componentes. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a componentes, estamos accediendo al catálogo de todas las herramientas que podemos usar de Bootstrap. ¿Ok? La primera opción que nos muestra son los glyphicons. Son iconos que ya vienen integrados con la hoja de estilos que acabamos de descargar. Por ejemplo, yo quiero utilizar este glyphicon de aquí, que es como una flechita. Copio el nombre de ese icono
y voy a mi código y yo quiero ponerla en el título. ¿Ok? Para poderlo hacer necesito utilizar un elemento que se llama i. Es un elemento que tiene contenido, por lo tanto, tiene una etiqueta que abre y otra que cierra. ¿Ok? Ahora, para que funcione como un icono, necesito agregarle un atributo class. Y al atributo class le pego el nombre del glyphicon que yo quiero utilizar. ¿Ok? Guardo las modificaciones y regreso a mi página. Y actualizo para ver los cambios que surte ahí el que yo haya agregado ese icono. Observen cómo ya tomó la forma esta etiqueta ahí del icono que yo precisamente tomé del catálogo. ¿Ok? No necesito hacer más. Si yo quiero agregar un icono más, pues necesito hacerlo utilizando la etiqueta ahí. Por ejemplo, cada subtítulo quiero que tenga su propio icono. Bueno, pues puedo seguir navegando entre los iconos que por defecto nos da Bootstrap y seleccionar alguno para agregarlo en cada subtítulo. Ok, por ejemplo, vamos a tomar este de aquí. Selecciono, lo copio, vamos a seleccionar otro. Uno que se vea así como un, vamos a ver, como una ficha de ajedrez, una torre. Copio nuevamente el nombre del icono, me dirijo a mi código y busco los subtítulos. Aquí está, nosotros. Agrego un elemento i y dentro del elemento i agrego el atributo class y pego el nombre del icono que yo quiero. Y así los demás subtítulos. Porque yo quiero que en mis subtítulos tenga iconos. Ahí están. Guardo las modificaciones y regreso a mi navegador y actualizo y observen cómo cada subtítulo tiene su propio icono. ¿Ok? Así como estos elementos se han agregado, pues nosotros podemos ir reutilizando las herramientas que nos da Bootstrap. Observen del lado derecho de su pantalla, dentro de la página de Bootstrap, nos muestra toda la lista de elementos que nosotros podemos utilizar. ¿Ok? Vamos a ver qué otros elementos podemos utilizar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a utilizar el Jumbotron. Los Jumbotron son, observen, son elementos como este de acá, donde dice Hello World, ¿vale? Son contenedores que tienen un fondo de color y dentro de ese fondo de color viene ya texto que está identificado por un título y a continuación un contenido y por ejemplo pueden contener botones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues vamos a implementar un Jumbotron. En la parte de abajo del elemento, del ejemplo que se observa, viene el código de cómo utilizar un Jumbotron. ¿Ok? Nosotros ya tenemos el contenedor genérico, ya tenemos un div. Si nosotros vamos a nuestro código, veremos que cada uno de los párrafos que agregué están dentro de un div genérico. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner la etiqueta Jumbotron. Así que vengo aquí a mi div genérico y le pongo Jumbotron. ¿Qué otra cosa me pide que ponga? Pues nada más. De hecho, aquí viene un título, ese ya sabemos cómo funciona. Viene un párrafo y luego viene un botón, ¿no? Si quieren, agregamos un botón también. Aquí vamos a agregar un botón. Button. Ahí está nuestro botón y le ponemos aceptar. Muy bien. Regresamos a nuestra página. Actualizamos y observen cómo ahora el primero de los párrafos ya está resaltado
en gris. Ya también tiene un botón. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con los demás elementos, con los demás párrafos, vamos a hacerlos también jumbotrones. Entonces dijimos que nada más necesitábamos agregar las etiquetas. Observen que prácticamente en ningún momento hemos creado una hoja de estilos anexa, donde nosotros dijimos esto va a ser fondo gris, vas a agregar iconos y como imágenes, nada de eso. Lo único que hemos ido haciendo es utilizar las reglas que vienen en estas hojas de estilo a través del uso de los atributos de clases. ¿Ok? Es lo único que se ha ido haciendo. Actualizamos y ahí están nuestros párrafos. Observen cómo todos están delimitados por este espacio de colores. ¿Ok? El primero tiene su botón, ¿no? Dice aceptar. Bueno, pues resulta que también Bootstrap tiene por defecto algunos estilos para botones, pero debemos indicárselos como, pues agregando nuevamente un atributo de clase. Para que nosotros indiquemos que un elemento es botón, debemos de agregar la clase btn, ¿vale? Que es como una abreviación de button, ¿no? O de botón. Observen cómo aquí está nuestro botón y si yo actualizo, ya se ve distinto, ya no se ve el borde del botón. Y esto pasa porque además de decirle que es un botón, necesito decirle qué tipo de botón va a ser. Entonces, Bootstrap lo que hizo fue asociar ciertas palabras con los estilos para que yo pueda aplicarlos. Observen, primero dije, este es un botón y ahora estoy diciendo, además de ser un botón, es un estilo de botón success, ¿no? Observen cómo ahora el botón se puso de color verde, pero se ve todavía pequeñito, ¿no? Quiero un botón largo, grande, así que digo btn LG. LG viene de large, ¿no? Observen cómo ahora el botón creció de tamaño, ¿ok? Y así como hay estilos para que se vea verde, pues también, por ejemplo, si quiero que se vea amarillo, le digo warning. Actualizo mi navegador y vean cómo se ve amarillo. Que no me gusta ni el verde ni el amarillo, lo quiero rojo. Danger. VTN Danger. ¿Ok? Que no me gusta cómo se ve el rojo. Ah, bueno, pues aquí ya le puedo dar otros colores. Info. Entonces hay palabras que están asociadas a colores en Bootstrap. ¿Dónde veo eso? Ah, bueno, pues eso también está aquí dentro del listado de elementos de Bootstrap. Hay que buscar aquí a ver dónde está. Vamos a ver aquí en buttons. Estos son button groups. Buttons, acá están, observen. Acá están los colores de los botones. Entonces, si yo le digo default, me va a mostrar un botón gris, con nada más con el borde resaltado en un gris más oscuro. Si yo le digo primary, entonces va a mostrar un botón azul. Si yo le digo success, verde. Si le digo info, de color aqua, así se llama. Si yo le digo warning, va a ser amarillo. Si yo le digo danger, va a ser rojo. ¿Ok? De tal suerte que si aquí, por ejemplo, le digo primary, entonces ahora mi botón dentro de mi página pues, se tiene que ver azul. ¿Ok? Entonces, observen cómo en ningún momento hemos abierto una hoja de estilos, ni hemos dicho el botón va a ser de fondo azul con letras blancas y bordes redondeados. En ningún momento lo hemos hecho así. ¿Ok? Déjenme ver si el siguiente estilo aplica para Bootstrap o no. Así, bien. Entonces, por ejemplo, además le digo, ¿sabes qué? Quiero que mi botón esté pegado a la derecha. Y entonces le digo ahí, pull right, empújalo a la derecha. ¿Ok? Todo lo que nosotros querramos hacer con el estilo de nuestra página lo podemos manejar utilizando Bootstrap.
¿Ok? Vamos a ver, déjenme probar aquí en los títulos el color. A ver. No, no funciona ese color. Muy bien. Muy bien, pues vamos a seguir explorando más elementos de Bootstrap. Entonces ya tenemos los Jumbotron. Está Jumbotron. ¿Vale? Ahí tenemos los Jumbotron. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos empezar a trabajar, por ejemplo, con la distribución de los elementos en pantalla. Hasta ahorita todos están apilados uno tras otro. ¿Ok? Pero, por ejemplo, mi pantalla es suficientemente grande como para que se vean, ¿vale? Espaciados y a lo mejor tres elementos por línea, no uno solo. Bueno, ¿cómo decimos eso? ¿Cómo le hacemos? Pues antes de que avancemos, tenemos que hablar de algo que se llama modelo de rejilla. ¿Ok? ¿En qué consiste ese modelo de rejilla? Voy a hacer aquí un diagrama en pantalla para que nos demos una idea del modelo de rejilla. ¿Vale? Entonces, mm, punteada. Ok, entonces aquí tenemos una hojita en blanco y resulta que todos los elementos en Bootstrap están, digamos, dispuestos en pantalla, pero distribuidos en columnas. ¿Ok? Es decir, vamos a ver aquí. Aquí tengo, a ver si me da. Ahí tengo dos columnas, columnas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, creo que no, no quedó bien. Permítame, voy a dibujar mejor aquí porque no me gustó cómo quedó. Ok, vamos a empezar nuevamente. Vamos a decir que aquí es la mitad de la pantalla. Aquí la otra mitad. Ok. De aquí para acá tiene que haber 6 elementos. 1, 2, 3, 4. Ok. Hay otro. Hay otro. Y finalmente otra línea. Y otra acá. Muy bien. Entonces tenemos 12 columnas. Aquí tenemos la columna número 1. Aquí tenemos la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, la 8, la 9, la 10, 11 y la 12. Ok. Entonces, cuando yo voy a distribuir un elemento en pantalla, debo tomar en consideración que el tamaño máximo, el ancho máximo que yo le puedo dar a ese elemento es 12 columnas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que un elemento utilice la mitad, por ejemplo, supongamos que mi contenedor es la pantalla, yo quiero que utilice la mitad, pues entonces debo decir que el tamaño que voy a definir es de 6, ¿no? Si yo quiero que utilice 3 cuartos, en este caso, de este contenedor que es mi pantalla, pues le digo, utiliza 9 columnas. Si yo le digo, quiero que utilice todo el ancho de la pantalla, entonces le digo, ocupa 12 columnas. ¿Ok? Entonces, el modelo de rejillas nos dice que el ancho de los elementos está dado por columnas. ¿Ok? Y que el máximo de columnas que yo le puedo dar a un elemento es de 12. Y obviamente el mínimo pues es de 1. ¿Ok? Para esto también tenemos que conocer cuáles son las medidas de la pantalla o cómo defino las medidas. Si yo digo col XS,
me estoy refiriendo a elementos que son de un tamaño pequeño. ¿Como qué cosas? Pues como un smartphone, ¿no? Si yo digo col MD, me estoy refiriendo a elementos que tienen un tamaño mediano. Como por ejemplo pueden ser tabletas o pueden ser computadoras portátiles con pantallas pequeñas, ¿no? Pero si yo digo col LG, entonces me estoy refiriendo a elementos de tamaño grande, ¿vale? Entonces, son dos conceptos que debo de utilizar o de saber identificar, ¿vale? Cuando estoy hablando del tamaño del ancho del elemento y cuando estoy hablando del tamaño que quiero que tenga dependiendo del dispositivo por el cual se está viendo. ¿Ok? Vamos a guardar esta imagen. Ahí está. Vamos a verlo ahora sí, digamos que ya en nuestro código. Entonces, si yo observo mi código, si yo observo aquí mi página, veo que los párrafos ocupan todo el ancho de la pantalla, ¿no? Podría entonces deducir que están ocupando 12 columnas, ¿vale? Para empezar a trabajar con columnas, con el sistema de mallas, necesito definir un elemento en particular que se llama row o renglón, ¿ok? Aquí digo class row, ¿ok? Yo guardo mis cambios y voy aquí a mi navegador y actualizo. No ha surtido ningún efecto, ¿no? No hay ninguna modificación porque, pues digamos, contenedor por sí solo no tiene nada, no significa nada. ¿Cuándo ya empieza a tomar un significado? Pues cuando yo agrego elementos a ese row. Corto, por ejemplo, el párrafo que tenía y lo pego ahí, manteniendo esos márgenes que de por sí tengo, ¿vale? Guardo la modificación y actualizo y observen, ¿vale? Como incluso ya salió un poquito más aquí de la pantalla ese Jumbotron. Pero ¿qué pasa si aquí dentro del class yo le agrego un texto que dice call XS, es decir, cuando el dispositivo es muy pequeño, ocupa 12 columnas. Cuando el dispositivo es mediano, utiliza 6 columnas. Y lo mismo cuando el dispositivo es muy grande, entonces utiliza 4 columnas. Vamos a ver qué pasa. Observen cómo ahora el elemento utiliza, ¿vale? Perdón. Utiliza aproximadamente 3/4 del ancho de la pantalla, ¿ok? Ya no está utilizando todo el ancho. ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué está pasando eso? Pues porque resulta que mi dispositivo tiene ¿cómo se dice? Una definición de tamaño grande y entonces en ese caso le estoy diciendo que utilice 4 columnas. Si yo les dije que el total de columnas o el ancho máximo de cualquier dispositivo son 12 columnas, ¿ok? Es decir, de aquí hasta acá hay 12 columnas, ¿vale? Más o menos de aquí a acá hay 4 columnas y de aquí hasta acá hay 8 columnas, ¿no? Por lo tanto, pues, se entiende que lo que ocupa es un tercio del ancho de la pantalla. Ahora quiero que los otros dos elementos también ocupen un tercio. Pues entonces agarremos el elemento, los cortamos y los metemos al renglón, al row. Y también le decimos, ¿sabes qué? Ten esta distribución en tus columnas. Guardamos las modificaciones, actualizamos y observen cómo ya se puso inmediatamente a un lado, ¿no? Del jumbotron anterior.
Y lo mismo voy a hacer para el último elemento. Ok, ahí está. Y le agrego aquí las reglas de cómo se distribuye según Bootstrap. Ya tengo ahí, ¿vale?, mis elementos distribuidos. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo empezar, por ejemplo, a darle márgenes, ¿no? Para que no se vea así todo encimado, que se vea un poquito más, más separadito y no se vea tan encimado, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Pues utilizando aquí ya, digamos, los elementos, ya puedo entonces ahora, por ejemplo, agregar una hoja de estilos donde puedo empezar a jugar con los márgenes, ¿no? Digo link y aquí agrego estilos. Lo vamos a poner así. Estilos 2.css. Ahí está. Creo una nueva hoja de estilos. Guardo. Dentro de la misma carpeta donde he estado guardando mis páginas y le digo estilos 2.css. ¿Ok? Y así, por ejemplo, le digo a cada Jumbotron. Acuérdense que los Jumbotrons están definidos con una etiqueta de clase. ¿Vale? Cada Jumbotron va a tener un padding o un margen interior de 1 rem. Listo. Lo he hecho un poco más pequeñito. Vamos a hacerle 2 rem. Y ya está. 2 rem. También quiero que tengan márgenes. También que tenga 2 rem. Para que se separen los jumbotrones. ¿Ok? Observen cómo ahí ya se separaron los jumbotrones, pero el tamaño de los jumbotrones hacen que el jumbotron se vaya hacia abajo. Podemos entonces reducir el ancho de los jumbotrones. En lugar que tengan 4, que tengan 3 columnas de ancho. ¿Ok? Y ahora ahí ya están nuestros jumbotrones. ¿Ok? Uno tras otro, uno tras otro. Y si agregáramos un jumbotron, como ya no hay más de 12 columnas, pues los mandaría inmediatamente abajo. ¿Ok? Entonces, Bootstrap, como ya hemos podido ver, nos permite reutilizar elementos, por ejemplo, como iconografía, como la distribución de elementos, y nosotros lo vamos enriqueciendo con nuestras propias reglas de estilo, ¿no? Como son los márgenes, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué otros elementos tenemos. Tenemos batches, labels. Ok. Entonces aquí observen también tenemos dentro de Bootstrap el uso de labels. Pareciera, ¿no?, que son botones, pero no son botones. Son etiquetas, es texto que tiene estilo, que normalmente se usa, por ejemplo, para vínculos, ¿no? Vamos a agregar. Ok, entonces les decía yo que vamos a aplicar ahora lo que son los labels, que comúnmente se utilizan para los vínculos. Vamos a agregar un label en el texto que ya tenemos. En el primer párrafo, en el primer jumbotron, habíamos agregado un botón, pero ahora vamos a agregar un label dentro del segundo párrafo que sea un vínculo. Vamos a agregar, gracias Carlos, vamos a agregar aquí dentro del párrafo nuestro vínculo convencional como nosotros lo sabemos usar. Ahí está nuestra etiqueta A. Y dentro de la etiqueta A vamos a poner http diagonal diagonal google.com. ¿Vale? Es un vínculo que nos va a llevar a Google. Ahora vamos a poner ir. Nada más le vamos a poner Google.
¿Ok? Le ponemos su atributo title para cuando le pasemos el mouse sobre el vínculo nos diga ir a Google. Ahí está ya. Vamos a nuestra página web, actualizamos y ya aparece aquí dentro de nuestro segundo párrafo, dentro de nuestro segundo jumbotron, sale el vínculo. Observen que igual que en el caso del texto y de los títulos, cuando aplicamos la hoja de estilo también tiene estos estilos distintos para los vínculos, ¿no? Por defecto, cuando no estábamos utilizando Bootstrap, esto se mostraba ya en azul y subrayado y ya no ocurre así, ¿no? Ahora ya se ve azul y solamente hasta que pasamos el puntero sobre el vínculo se subraya. Si yo le doy clic aquí, pues entonces me llevará a Google. Ya no queremos ir para allá. Lo único que queremos hacer es aplicar un label a este vínculo. ¿Cómo aplicamos el label? Bueno, yo tengo mi vínculo en mi página, ¿ok? Vamos a seguir lo que nos dice aquí la receta. Dice, para que tú apliques un vínculo necesitas de una etiqueta span. Pues entonces utilizamos una etiqueta span. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra etiqueta span. Y a la etiqueta span necesitas agregarle una clase label. Y luego, dependiendo del que tú quieras, del color que tú quieras, le vas a poner label default, label primary, label success, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora le digo entonces, class, label, y quiero que sea una etiqueta info. ¿Ok? Si yo guardo las modificaciones así como está y actualizo mi página, se darán cuenta que sigue totalmente igual mi vínculo, no ha cambiado en nada. Ah, pero resulta que pues tiene lógica que no haya pasado nada porque mi etiqueta de vínculo la dejé tal cual estaba y lo único que hice fue agregar span antes, pero aquí abre span y cierra aquí y para que el vínculo se vea modificado por ese label necesito meterlo a ese span, así que lo corto y lo pego entre esas etiquetas de span, actualizo y ahora sí aparece ahí mi etiqueta de span, ¿okay? Resalta el título que tiene. Y obvio que si ya le doy clic acá, pues sigue funcionando mi vínculo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces yo puedo ir mezclando los elementos que ya conozco de HTML e irlos enriqueciendo con estos nuevos elementos de Bootstrap, ¿no? Puedo ir mezclando ahora el HTML con el JavaScript, que en este caso es una biblioteca que se llama Bootstrap. Vamos a ver qué otros elementos tenemos. Ya tenemos los jumbotrones, los thumbnails, ¿no? Los alerts. También los alerts son muy usados. Los alerts normalmente son utilizados para mostrar mensajes en pantalla, ¿no? Como pueden ser, ¿cómo se dice? Como mensajes, por ejemplo, para confirmar que algo ha sucedido o como para mandar mensajes de bienvenida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a agregar un alert, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, en la inferior de nuestra pantalla, donde escribamos un mensaje. ¿Ok? ¿Cómo utilizo un alert? ¿Cómo lo implemento? Ah, pues aquí dice, ¿no? Necesitamos un contenedor genérico y al contenedor genérico le digo que va a ser de tipo alerts y luego dependiendo del color que yo quiera, le pongo alert success, alert warning, alert danger, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues así lo hacemos, ¿no? Puedo incluso copiar el código desde aquí, ir a mi documento y empezarlo a utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, lo quiero poner aquí en la parte superior. Ahí, ¿no? Inmediatamente después de mi código, de mi título, y digo ahí alert success. Y el mensaje que yo quiero agregar es bienvenido. Este es un mensaje informativo. ¿Ok?
ya está ahí. Y no estoy obligado a que sea un vínculo donde yo meta el alert, ¿vale? Ahorita aquí se está mostrando pues como un vínculo. Observen, ¿por qué? Pues porque tiene una etiqueta A. Puedo meterlo como texto plano, sin ningún otro atributo. Y de igual manera se va a mostrar, pero observen que ya no va a ser un vínculo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un alert implementado. ¿Como qué otra cosa podemos ocupar? Pues observen que tenemos toda una serie de herramientas, como pueden ser barras de progreso, ¿vale? Como pueden ser panels, ¿ok? Y demás elementos, listas desplegables, ¿ok? Vamos a poner una lista desplegable. Vamos a ver ejemplos aquí. Alineación, headers, dividers, glyphicons. Ok, acá está, barra de navegación es lo que quería encontrar. Navbar. Entonces observen, por ejemplo, que aquí tenemos una barra de navegación que nosotros podemos reutilizar, ¿no? Viene aquí el espacio para nuestro logotipo y entonces vienen las ligas, viene aquí una barra con un menú desplegable, viene un espacio de búsqueda, un botón, otra liga y una ventana desplegable aquí con un menú. Y todo eso que nosotros acabamos de ver lo podemos obtener de este código. ¿Ok? Observen que el elemento que se usa es un elemento nav. Y el elemento nav nosotros ya lo observamos, ya vimos cómo funciona, ¿no? Entre la etiqueta nav que abre y el elemento nav que cierra, yo voy a colocar todos los elementos que quiero que se vean como un listado, como una barra de navegación, ¿no? Así que yo sin problema puedo reutilizar ese mismo código pues para generar una barra de navegación. Observen que aquí están los diferentes ejemplos de cómo puedo generar barras de navegación con este tipo de elementos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a utilizar una barra de navegación. A ver, una de estas que ya está acá. Por ejemplo, esta negrita. Observen. ¿Ok? Vamos a copiarla. Vamos a tratar de implementarla aquí. Adentro de body. Ponemos nuestro nav. ¿Ok? Y acuérdense que cada elemento que va dentro de la barra de navegación, pues puede ser un vínculo a su vez, ¿no? Entonces agregamos, por ejemplo, aquí opción, opción 1. Vamos a ver cómo se observa. Revisamos y por ahí se encuentra opción 1. Vean cómo ya aparece por defecto aquí, con un color que ya viene de manera por default, ¿no? Nosotros vamos obviamente modificando los elementos para que se vayan viendo de una manera distinta. Si no quiero utilizar ese estilo, ¿no? Pues puedo utilizar totalmente unos distintos. Por ejemplo, este de acá. Vamos a copiarlo, vamos a sustituirlo. Otra vez, aquí le ponemos para ver cómo se va observando en nuestra pantalla. ¿Ok? Obvio, también así necesitamos agregar una hoja de estilos que nos permite aquí definir, por ejemplo, el tamaño de la opción, el vínculo, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Ok, ya tenemos una opción. Y agregamos aquí otra opción. O podemos meter también listas, ¿no? Puede ser una lista desordenada
y dentro de cada lista, opciones. Y recuerden que cada opción también puede ser pues un vínculo, ¿no? Y si queremos pues la opción más rebuscada, la que tiene todos los elementos, pues sin problema podemos reutilizar el código que nos da ahí. ¿Ok? La página oficial. Bien. ¿Ok? Y aquí tenemos ya la barra de navegación. Y ya nosotros, pues aquí podemos ir incorporando tantas opciones, tantas listas, tantas opciones como nosotros querramos. Y todo este código, pues ya lo podemos ir, ¿cómo se dice? Interpretando. En la parte de brand, pues ahí nosotros vamos a incorporar el icono de la empresa, ¿no? Entonces aquí podemos meter un IMG. Y acuérdense que les pide, ahí no me acuerdo cómo se llamaba la imagen del logotipo, icono, punto PNG si no mal recuerdo, punto PNG. Si no cabe mi icono, pues le doy estilo para que se acomode, ¿no? Le pongo una etiqueta. Observen que por defecto este elemento, este vínculo tiene una clase, por lo tanto, esa misma etiqueta yo la puedo utilizar en mi hoja de estilo, ¿no? Digo, el vínculo, dentro del vínculo hay una etiqueta IMG, entonces puedo darle estilo a ese elemento. Le digo, vamos a ver si le damos un width 100% y vemos qué pasa. Width no sirve, vamos a ver height. Y ya, observen cómo se acomodó acá nuestro icono y ya ocupa el espacio que por defecto se le había dado para que se acomode. Y podamos seguir explorando dentro de nuestro código. Y lo que a continuación vamos a ver, por ejemplo, son las opciones, ¿no? Observen que en nuestro título, aquí en nuestro ejemplo, se ve esta opción que dice link, que es la que aparece acá. Nosotros podemos ir modificando los códigos. ¿Ok? Observen cómo ya cambió. Aquí en el drop down, pues también nosotros cambiamos cada una de las opciones. ¿Vale? O podemos eliminar, ¿no? No quiero que aparezca una barra de búsquedas. La quito de ahí y la actualizo. ¿Vale? Pues básicamente para esto nos sirve Bootstrap, para ir dándole estilo a nuestro contenido. ¿Ok? Para ir agregando elementos visuales como son botones, como son etiquetas, como son iconos, barras de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, pues aún así pareciera, ¿no? Que todavía la construcción de nuestra página web, pues resultaría bastante laboriosa, ¿no? Si nosotros la empezamos a construir a partir de cero, ¿no? Porque pues hay que considerar todos los elementos que contiene una página web, ¿no? Todas las secciones, títulos, imágenes, etcétera, etcétera. Para que nosotros no nos veamos limitados por el tiempo en el cual tenemos para este curso, vamos a hacer uso de herramientas libres y gratuitas, sale que nos ayudan a implementar precisamente proyectos que utilizan Bootstrap y jQuery. ¿Okay? Entonces, ese tipo de herramientas las encontramos en páginas que ya nos proveen, ¿vale? De catálogos, de templates que nos permiten construir nuestras páginas web, ¿vale? Pero no podemos abordarlas o no podemos hacer uso de ellas si no conocemos estos conceptos.
¿vale? Entonces, vamos a ver una de esas opciones, ¿vale? Que está disponible para que nosotros podamos construir nuestras webs. Esto, pues obviamente no son aplicaciones, ¿no? Sino más bien son una especie de plantillas que nosotros podemos utilizar para construir nuestra página web. Entonces, uno de esos sitios que nosotros, o que nos da chance de descargarnos nuestros templates para reutilizarlos es Star Bootstrap. ¿Ok? Utiliza tecnología Bootstrap para que nosotros podamos crear nuestras páginas web. Y hace un rato precisamente la estábamos navegando, ¿no? Estábamos viendo aquí todos los elementos que tiene Star Bootstrap. ¿Ok? No es el único sitio que nos permite utilizar plantillas. Hay varios, ¿no? Pero digamos que este es uno de los más empleados y los más conocidos. Muy bien. Entonces vamos a empezar a navegar entre los templates. Si nosotros damos clic en la opción template, perdón, tema, vamos a encontrar diferentes elementos. Por ejemplo, si nosotros damos clic en landing page, ¿okay? Observen, ¿sale? Que nos da diferentes plantillas que nosotros podemos reutilizar. Y en la parte inferior de cada una de las plantillas describe cómo es o qué tipo de licencias o qué tipo de uso se le puede dar. ¿Sale? Todas aquellas que tengan la etiqueta free, quiere decir que nosotros la podemos reutilizar, ¿vale? Acá abajo viene Creative, ¿vale? Agency y así, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a reutilizar una de estas, ¿no? Para hacer nuestros primeros, los pininos aquí, construyendo una web. Vamos a utilizar la que dice, ¿cuál vemos? Vamos a ver esta, la Freelancer, ¿ok? Si damos clic en la opción Freelancer, a continuación aquí se va a abrir el previo de la página. Ok, ya se descargó la opción de Freelancer. Más bien ya se descargó, ya se abrió la página de Freelancer. Lo que nosotros vamos a ver ahí va a ser el previo y la descripción de la plantilla que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Tenemos opciones para ver cómo se visualiza ya en el navegador, es decir, hacer como una especie de prueba, ¿no? Para ver cómo es que funciona. Para ello, damos clic en la opción que dice View Live Preview sobre la imagen, o también aquí del lado derecho se muestra esa opción. Observen, ¿vale? También al mismo tiempo vean el efecto que tiene el botón, ¿vale? Eso también se lo damos con hojas de estilo, ¿vale? Esto ya lo saben hacer. Esta parte también. Vamos ahí previo. Y ya está cargado en nuestro navegador el template. ¿Para qué está cargado ahí? Pues para que veamos cómo funciona o cómo está distribuido, ¿vale? Nos muestra del lado izquierdo el nombre del sitio. El nombre del sitio es un vínculo. Observen cómo pasamos el puntero y cambia el cursor, ¿no? Pointer. Y tenemos algunas opciones por defecto. Ahí está. Aquí podemos poner una imagen. Normalmente este tipo de templates se usan para currículums, ¿no? Para currículums vitae. Acá también puede ir nombre de la persona, etcétera, etcétera, a qué se dedica. Viene la parte del portafolio, es decir, a qué cosa se dedica esta persona, ¿no? Y dentro de este pop-up, nosotros colocamos contenido, ¿no? Aquí el template por defecto le agrega imágenes, ¿no? A cada una de estas para que se vea, digamos, de cerca, ¿no? A lo mejor aquí
Si nos dedicamos a gastronomía, como es el caso de algunos de ustedes, pues ponen, ¿no? Imágenes a lo mejor de platillos o bebidas que prepara o cosas en las que ha tenido experiencia, ¿no? Para que las pueda ver el usuario. Luego viene una sección de About, ¿no? Donde hablamos de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Descarga de alguna cuestión, podemos agregar video, lo que quieras. Y luego la parte de contactos, ¿ok? Un formulario breve de cosas que nosotros necesitamos para a lo mejor que nos hagan una pregunta, ¿ok? Esta es la manera en cómo se visualiza pues, en una página web, ¿no? Perdón, en un navegador web dentro de un equipo de escritorio. ¿Cómo se vería en un dispositivo móvil, en un teléfono inteligente? Pues aquí también nos da la opción para que nosotros veamos o exploremos el template y observemos cuál es la distribución que toma ahora, ¿no? Cuando es observado en un este, navegador web, pero dentro de un teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces observen cómo ahora los elementos del portafolio nuevamente se redistribuyen y se muestran de manera apilada, ¿no? Ya no se muestran como los habíamos visto originalmente así, ¿no? En renglones y 3 elementos por renglón, sino todos en línea. Entonces ahí estamos viendo cómo trabaja Bootstrap, ¿ok? El contenido, estos textos que venían en la parte de About, observen cómo vienen distribuidos en 2 columnas, ¿no? Pero cuando la vemos ya en el teléfono, se ve en una sola columna, ¿vale? Los 2 párrafos apilados, ¿vale? Y lo mismo pasa en contacto, toma un ancho tal que permite que se observe de manera correcta en el dispositivo móvil. Bueno, entonces lo que les voy a pedir para la siguiente sesión, por favor, es que se descarguen este template, ¿ok? Vamos a descargar el template. ¿Cómo lo descargo, profe? Pues voy en la página anterior, ¿vale? Donde me mostraba las diferentes opciones y le digo Free Download. Y cuando le digo Free Download, lo que va a hacer es descargar un archivo que está, ¿cómo se dice? Compactado. Y la siguiente clase la vamos a descompactar y vamos a ver cómo está por dentro. Es decir, cómo puedo empezar a identificar cada elemento para empezarlo ¿cómo se dice? A modificar de tal manera que se adecue a mis necesidades, ¿no? Con los elementos que yo quiero y modificando las características. Pero pues ahora yo sé cómo funciona una hoja de estilos, cómo funciona Bootstrap, ¿no? Si no, si hay algunos elementos que no hemos identificado, que todavía no hemos visto, pues será la mejor oportunidad que tengamos para poderlos empezar a identificar y hablar para qué nos sirven, ¿no? Entonces, como una tarea para las siguientes sesiones que nos descarguemos el template, todo lo tengamos listos para empezar a trabajar sobre él, ¿vale? Entonces, les voy a pegar aquí en el chat el nombre de la página por si no lo alcanzaron a ver, si no se alcanza a leer, ¿ok? Todos entren a Bootstrap y una vez en Bootstrap entramos a temas y una vez en temas vamos a landing page y una vez que estamos en landing page bajamos el tema freelancer, ¿ok? Entonces, esta es una página única y lo que tenemos en el menú de navegación son anclas, ¿no? Nos llevan a diferentes secciones de este template. Vamos a empezar a trabajar con templates de esta manera y vamos a empezar a trabajar con sitios, ¿ok? Todavía no hemos visto los sitios. Entonces necesitamos empezar a identificar los elementos de las páginas que vamos a ir modificando utilizando el Bootstrap y las hojas de estilo y con los elementos de HTML que ya conocemos, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Vale.
Entonces, permítanme un momento, voy a pasar lista.